En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, amigos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Asumimos una nueva jornada. En esta oportunidad, la del jueves 31 de marzo. Finaliza el primer trimestre del año 2022 con una jornada marcada por varias informaciones, por supuesto lo internacional. Sigue lo de Ucrania. Sin embargo, hay unos temas también adicionales que tienen que ver con lo local, que son importantes y por eso hacemos el seguimiento del caso. Comencemos a presentar los detalles. Bueno, vamos a comenzar con la sesión que hoy debería realizarse a las 2:30 de la tarde. Esto ha levantado mucha controversia de la Asamblea Nacional para la escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En dos oportunidades se ha pospuesto la decisión. Ahora parece ser, según se ha dicho, y trasciende además extraoficialmente, que pudiera hoy ya definitivamente conocerse quiénes son los nuevos magistrados titulares, que serán 20 ahora por una modificación de ley, y 20 suplentes. Además, el nombramiento del inspector general de los tribunales y el nombramiento del director de la Escuela de la Magistratura. Importante decisión que deberá asumir, si se logra el consenso, por supuesto, y el porcentaje establecido en la Constitución, la Asamblea Nacional. Ya veremos. Ha habido algunas dificultades, se habla mucho de, influencia de grupos, de parcelas, en fin, se ha especulado tanto. Y seguramente ustedes, a través de ese mecanismo que puede ser muy bueno, pero también perverso, como son las redes sociales, trasciende en este caso y se manejan muchas especulaciones sobre lo que pueda pasar en la escogencia de estos magistrados. Hay ciertos factores políticos que critican que algunos magistrados actuales estén aspirando a ser nuevamente integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, pero la ley establece, como nos explicaba esta semana un integrante del Comité de Postulaciones Judiciales, que si no se tienen los 12 años completos en la titularidad o incluso en la suplencia, se puede aspirar nuevamente. Ya veremos, hay que esperar. 2:30 de la tarde es la sesión de la Asamblea Nacional, donde supuestamente se conocerán los nombres de estos nuevos magistrados. Otra nota importante, en este caso, y eso sí es un dolor de cabeza, lo de la implementación de la reforma de la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. Por cierto, hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos puede dar luces y orientaciones en este sentido. Pero fíjense que de repente siguen sumándose una serie de elementos que confunden. Si recapitulamos, hace algún tiempo, nosotros venimos haciéndole acá en el Noticiero de Televen seguimiento a esto. Teníamos invitados incluso en el segmento de la entrevista que nos daban detalles. Por ejemplo, diputados a la Asamblea Nacional, integrantes de la Comisión de Finanzas, que hablaban en términos generales qué segmentos deben pagar y quiénes o qué otros segmentos no pueden pagar o no deben pagar ese impuesto del 3% sobre la utilización de divisas para adquirir bienes o realizar otro tipo de operaciones. Pero ¿qué pasa? Ayer algunos economistas llegaron a decir, por lo menos se expresaron de esa forma o por lo menos lo asomaron, que algunas aplicaciones internacionales como Zelle y PayPal pudieran ser objeto, digamos, de la nueva tributación. Eso confunde, porque recordamos acá, en una conversación con el diputado Ramón Lobo de la bancada oficial, factor importante en la elaboración de la ley, que ni por tarjetas de débito ni crédito internacionales, ni con tarjetas de débito ni crédito con cuentas en dólares en la banca nacional se iba a pagar. Y que tampoco, aclárese esto de una vez, por Dios, Banco Central de Venezuela o a quien corresponda, que en esas aplicaciones internacionales, que tiene sentido,
como Zelle y PayPal, tampoco se iba a pagar el impuesto del 3%. Ahí vienen dudas. ¿Cómo se va a cobrar el 3%? Bueno, otra duda más. Las máquinas fiscales, y lo hemos comentado acá, pues tienen un reflejo en bolívares para el cobro del impuesto al valor agregado. ¿Cómo va usted entonces a adecuar esas máquinas fiscales para que se haga, cuando usted pague en efectivo en una tienda, en un supermercado, cómo se va a adecuar o cómo se van a adecuar esas máquinas? Bueno, para la nueva tributación del 3%, que es en divisas, una moneda extranjera, dólar, euro, e incluso con algunas criptomonedas, menos el petro, que no tiene penalización. Vamos a decir penalización, no tiene el nuevo cobro del tributo. Y así van surgiendo una serie de preguntas. Comerciantes que se han confundido, que a lo mejor no se enteraron de los detalles, que no han leído la Gaceta Oficial, que pretenden cobrar el 3% sobre tarjetas de crédito y débito. No lo pueden hacer, eso no está dentro de lo que es la reforma de la ley. Y así se están multiplicando una cantidad de cosas, que la sugerencia de muchos, de los expertos fundamentalmente, es que el gobierno detenga eso, que aclare las dudas, o que sencillamente a través, tal vez, de una disposición, modifique el reglamento para que la gente no le revienta la cabeza con esta circunstancia. Además, hay una cadena, ¿verdad? Por ejemplo, en el proceso de comercialización, desde un importador o de alguien que adquiere un bien nacional, para luego finalmente pasar dentro de esa cadena, llegar al comercio y al final el consumidor compra. Pues esa cadena va a estar también cargada del tributo del 3%. ¿Qué significa esto? Que al final el precio, lamentablemente, y se intuye en forma clara, va a modificarse. Es decir, que va a tener un impacto inflacionario esa reforma de la ley de las transacciones financieras. Y eso lo están advirtiendo economistas, abogados tributarios y personas que se dedican a investigar a fondo lo que significa este nuevo instrumento. Así que, antes que esto tome fuerza, hay momentos de hacerse la autocrítica, corregir y evitar entuertos como los que se están presentando con mucha seriedad en este momento. Bueno, seguimos dentro de la agenda. El tema de Ucrania, bueno, parece que las cosas comienzan a verse con un poquito de mayor claridad. Rusia comienza a retirarse, a replegarse en forma gradual. No ha terminado, obviamente, la guerra, no hay ningún acuerdo. Siguen los enfrentamientos, siguen los bombardeos, siguen cayendo misiles en ciudades, pero hay ciertos espacios de la geografía ucraniana donde hay un desplazamiento de las tropas. Cerca de Kiev hay un repliegue, la capital, y de otras ciudades. Los rusos se retiran de la emblemática Chernóbil, pues esa instalación nuclear que dejó una desgracia hace muchos años, pero que sigue allí y está pues en territorio ucraniano. Y se habla de movilización fundamentalmente hacia el área oriental, la región del Donbass, que domina, pues, o dominan militares prorrusos, milicias prorrusas y militares rusos, miembros del ejército. ¿Qué va a ocurrir al final? Bueno, estamos a la expectativa. Siguen las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y las delegaciones de Ucrania. Comienzan, pues, a establecerse y a evidenciarse los efectos de las sanciones establecidas por Occidente. Y bueno, se está negociando algo porque Rusia garantiza, e incluso a Alemania le va a permitir la cancelación del servicio de gas con euros. Que recuerden, días atrás Putin anunció que le iban a pagar entonces su petróleo y su gas con rublos. No, a Alemania le hacen esa excepción, lo cual significa, pues, una concesión de parte de los rusos. En fin, al margen de que también los países de Europa se han dado cuenta que no pueden depender del crudo y del gas ruso en estas circunstancias. Bueno, pero es importante. Lo importante es saber si estas conversaciones van a tener como corolario, como epílogo, pues, el alto al fuego, la creación de los corredores humanitarios y finalmente el retiro de las tropas rusas que invadieron el territorio ucraniano. Hay que estar muy pendientes en este sentido. También les vamos a tener información sobre el COVID. Bueno, en este caso,
cifras nacionales que siguen reduciéndose, por ejemplo, en lo que son los contagios y, bueno, afortunadamente también en el número de personas fallecidas. También en otros países de la América Latina, en la vecina Colombia, se reducen drásticamente. Apenas 16 casos se reportaron en el día de ayer. Es importante en este sentido. Y otros países, bueno, van flexibilizándose, mientras que en China, Shanghái, esa emblemática ciudad de la República de China, pues está de alguna manera casi que en cuarentena, porque surgieron casos, sobre todo de la cepa Omicron, que han contagiado a miles de personas. Así que el COVID hay que mantenerle el ojo. Sé que los de Ucrania nos ha llevado mucho tiempo en la reseña informativa, pero definitivamente lo del COVID es muy importante mantener el seguimiento porque esa pandemia no se reduce aún. Bueno, otros temas internacionales que también registraremos en la agenda de este día jueves 31 de marzo. De Perú tenemos lo siguiente: la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha pedido que no se libere todavía a Alberto Fujimori, que debería quedar en libertad por decisión de la Corte Constitucional. Tendrá que ir esto, al parecer, a la máxima instancia de Corte Suprema en el Perú y además evaluar, por lo menos hasta el 6 de abril, día 6, evaluar la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos una decisión que pueda ser definitiva para saber si se libera o no se libera definitivamente a Alberto Fujimori, expresidente peruano que estaba pagando una condena entre tantos cargos por 25 años de prisión. Hay otras notas, por ejemplo, secuelas de los atentados terroristas en Israel. Hay una investigación, hay un seguimiento y en esta circunstancia pues también hay un gran temor de parte de países aliados que pueda desatarse una ola terrorista, lo cual siga entonces desestabilizando el Medio Oriente y que venga la respuesta israelí contra los presuntos responsables pues de estos atentados. Han sido 3. El último fue hace 2 días con la muerte de 5 personas asesinadas a tiros por un árabe israelí que fue dado de baja por las fuerzas policiales de ese país. Hay otras notas también en lo internacional que iremos reseñando también para todos ustedes. Deportes, bueno, ya sabemos lo del Mundial. Queda el repechaje, mañana viernes será el sorteo de cabezas de grupos, sabremos cómo van a confrontarse. Quedan 3 equipos para lo que llaman la repesca, es decir, a juego único países de América, de Oceanía, de Centroamérica, de Asia, que definirán a esos 3 puestos que faltan, en este caso, por escogerse para tener el grupo de 32 naciones que van a disputar este muy particular mundial en mes de noviembre a diciembre, que va a ser en Qatar. Hay que estar preparados y muy pendientes de la diferencia de los horarios. También seguramente tendremos información sobre Grandes Ligas. Estamos en la antesala de lo que será la inauguración el próximo mes de abril, que está muy cercano, que comienza mañana. Creo que el 6 o el 7 de abril comienzan las Grandes Ligas y bueno, y hay otras informaciones que están registradas en lo que es la agenda y lo que será la jornada informativa del día de hoy. Complementemos todo esto con la presentación de titulares que también hemos preparado para todos ustedes. Comencemos. Según una investigación de SECODAP, esto es Venezuela y Municipio Libertador, Cota 905, La Vega y El Cementerio. Bueno, allí las bandas están reclutando menores para delinquir. Matos, desde el inicio, junto con Ricardo Salmerón. Buenos días. Hola Carlos, hola Héctor, buenos días. Saludos a nuestros amigos televidentes. Hoy Gaudí está cumpliendo con una asignación personal. Yo pensaba que estaba cumpliendo años. No, todavía no, le falta la pelota bueno, para cumplir añitos. Ella no le gusta hablar de ese tema, ¿no? No, ella es muy cautelosa. Sí. Cuando se habla de eso. Pero bueno, bienvenido Héctor. Gracias Ricardo. Carlos, amigos, buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Bueno, y comenzando con algunas informaciones que ya salen en redes sociales, Ricardo, Carlos, ya Funvice habría reportado hace minutos una actividad sísmica que se registró al noreste de Valencia, 163 kilómetros de Valencia, un movimiento telúrico, una magnitud de 1.3, una magnitud de 3.1.
a una profundidad de 1.3 kilómetros. Un sismo que se registró entonces en el noreste de Valencia, Ricardo. Sí, fíjate que se ocurrió a las 5 de la mañana, Héctor, Carlos y amigos televidentes, pero a las 4:48 de la mañana también Funvisis reporta un sismo en la misma zona, en Valencia, en este caso de una magnitud de 2.8. Así que bueno, una intensa actividad sísmica. Sabemos que somos un país sísmico, pero siempre sorprende y bueno, causa cierto temor cuando se mueve la tierra. Por redes nos decían algunas personas que vivían o que viven en Valencia que habían sentido este movimiento y que bueno, estaban allí alertas ante lo que podía suceder. Así es. Bueno, muy pendientes, Ricardo. Entonces, bueno, por cierto que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon. Mucha atención y bueno, se van a desarrollar una serie de actividades y siempre es bueno recordar que factores como la obesidad, fumar, carne roja y el exceso de azúcar son factores de riesgo y bueno, la prevención es la clave ahí para prevenir justamente el cáncer de colon. Tener una vida sana y una alimentación sana. Así es. Comenzamos. Bueno amigos, dicho esto, vamos a comenzar a hacer revisión de otros temas que están contenidos en las portadas de los diarios de circulación nacional. Y vamos a comenzar con información que está contenido en el portal del diario 2001, titular principal: transportistas serán atendidos en 77 estaciones de servicio, esto para surtir combustible. Vamos a revisar en detalle la información que fue dada a conocer por el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, a través de su cuenta en Instagram. En este sentido, Reverol detalló que este martes se reunieron con miembros de las distintas federaciones de transporte y llegaron a un acuerdo. Siguiendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, hemos sostenido una reunión extraordinaria de trabajo con los líderes de las diferentes federaciones de transporte público y el órgano superior del transporte, escribió de manera textual el ministro Reverol. En el encuentro también participó el ministro para el Transporte, Hipólito Abreu. Entre los puntos tratados se destacan el registro de transportistas en el sistema VEN-Ticket, el cumplimiento de la tarifa del transporte urbano y el reordenamiento de las paradas del transporte público. Del mismo modo, el reimpulso de las tiendas del transportista en el país y planes integrales de seguridad para usuarios y conductores. Otro tema que destaca también en este portal del diario 2001 tiene que ver con sucesos. Fíjense en lo siguiente: 5 hombres abusan y golpean a una mujer en Trocha de San Antonio. Según testimonios de la Policía de Colombia, la mujer intentaba cruzar una trocha binacional del lado venezolano entre La Parada y San Antonio del Táchira, municipio Bolívar, hasta que estos 5 hombres la secuestraron y tras abusar de ella intentaron asesinarla, golpeándola en su cabeza, pero la mujer logró escapar. Algunas personas que transitaban por el lugar la auxiliaron. Bueno, llegó el momento de revisar el diario El Universal, que tiene una denuncia que efectuó el presidente de la República, Nicolás Maduro, a propósito del tema de las sanciones. El primer mandatario resalta que la economía no puede ser utilizada para amenazar a los países. El jefe de Estado ratificó que las sanciones contra Venezuela han sido por razones ideológicas y políticas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este miércoles las sanciones impuestas en contra de Venezuela. En este sentido, manifestó que la economía no debe ser utilizada para amenazar a los países. Agregó que el país ha sido y es epicentro de los combates por un mundo distinto, por un mundo nuevo. Ha sido y es y será epicentro para el parto de este mundo multipolar, justo e igualitario. También el presidente Maduro condecoró a embajadores de Nicaragua y Sudáfrica. Los embajadores recibieron la orden Francisco de Miranda en su primera clase por el desempeño diplomático durante su misión en Venezuela. En otra información también de peso en el diario Universal se habla también en materia económica de la apertura comercial entre Venezuela y Colombia, que sigue en debate. Sigue en discusión la apertura comercial entre Venezuela y Colombia, al no existir un acuerdo ni tampoco consenso entre los dos países por el tema fronterizo. El gobierno venezolano ha mantenido conversaciones con el empresariado desde el año pasado. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, se reunió con empresarios locales para preparar las condiciones de una futura apertura comercial. El gobernador hizo un llamado a las autoridades colombianas, sobre todo del norte de Santander, dejando en claro que están a la espera de la apertura comercial. Venezuela sigue abierto al comercio para potenciar su economía. Se refirió el gobernador ahí en este tema sobre la apertura comercial entre Venezuela y Colombia. Bueno, vamos a revisar ahora el portal digital del diario El Nacional. El titular principal trae una información
de Reuters. Dicen, petrolera rusa intenta transferir sus activos venezolanos. Ya no es seguro mantenerlos en el país, según lo que información que tiene este periódico. Asimismo, reseñan lo siguiente: más de 11.000 fallas eléctricas se registraron en los primeros 15 días del mes de marzo. Más abajo leemos, Michelle Bachelet alerta sobre crímenes de guerra en Ucrania. Y en el cintillo superior esta información que ya adelantábamos en nuestra sección de arte y espectáculos. Dice, adiós a la acción. La familia de Bruce Willis, de 67 años de edad, anunció que el intérprete se retirará de la actuación tras ser diagnosticado con afaxia, una enfermedad que afecta las habilidades del lenguaje. Bueno, muy recordado Bruce Willis por sus películas de Duro de Matar, ¿no? Decías tú. Sí, bueno, sí, fue un ícono durante una época importante, sobre todo con ese tema de películas de cierta De acción, violencia, sí, acción, señor. Defenderse. Bueno, también defensa personal, así que bueno. Mucha gente se sorprendió, inclusive por redes sociales, se llegó hasta a correr el rumor de que había fallecido, porque colocaban Bruce was, o sea, como si se hubiera muerto. Entonces, bueno, hay desmentimos esa información, simplemente se retiró por ahora del celuloide. Sí, señor. Continuamos, Ricardo, con otras informaciones, y el tema de últimas noticias también se refiere a un tema de suceso muy importante, también es una denuncia, y bueno, algo que ha sorprendido a muchos, y es que habían atrapado a 6 colaboradores de grupos irregulares. La Guardia Nacional Bolivariana detuvo a 6 sujetos investigados por prestar colaboración con grupos Tancol, es decir, terroristas armados narcotraficantes colombianos, según fuentes militares. 3 de los detenciones se produjeron en el estado, en el sector La Piña del municipio Independencia, Anzoátegui. De acuerdo con informaciones recabadas por la Guardia Nacional Bolivariana, en el mencionado lugar se encontraba un grupo irregular portando armas largas y cortas. Los 3 sujetos colaboraban para el suministro de combustible, alimentación, y a su vez eran ciudadanos y cuidadores de materiales utilizados por el grupo Tancol, que opera en los caños del río Orinoco. Los detenidos serán procesados por delitos de financiamiento al terrorismo. Así que bueno, atrapados personas que colaboraban con grupos irregulares. Y en otras informaciones también tenemos el tema de que UNICEF denuncia que en 3 países siguen sin reabrir las escuelas. Esta situación podría generar que los niños en edad preescolar abandonen los estudios. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia alertó que las escuelas de 23 países siguen sin abrir por completo, afectando a un total de 405 millones de niños en edad escolar. Vamos a revisar, amigos, información ahora en materia deportiva. Tenemos lista la portada del diario Meridiano. ¿Qué nos dice la mañana de hoy? Eugenio piensa en el equipo. Esto es un tema ligado al béisbol, y es que el criollo que llegó a esta campaña a los Marineros de Seattle se concentrará más en batear para promedio que en las cifras de cuadrangulares. Él espera llevar a la postemporada al equipo de la División Oeste de la Americana. Más abajo vemos lo siguiente: estos son los 29. Estados Unidos y México aseguran su presencia al Mundial de la CONCACAF. Las últimas 3 plazas se definirán en los repechajes. Y esa imagen que tienen allí en la parte inferior, que va acompañado del siguiente título, es el balón oficial de Qatar 2022. Lleva por nombre Al Rihla, el viaje. Ahí lo tienen. Bien, amigos, llegó el momento entonces de hacer nuestra primera pausa, acá en la primera emisión del Noticiero. Sí, señor, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y haremos el contacto acostumbrado con nuestros corresponsales. Bien, amigos, llegó el momento entonces de revisar la prensa regional. Nos vamos de inmediato al estado Monagas con un tema tributario, y es que hoy vence el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. Así es, hoy 31 de marzo vence el plazo para pagar el impuesto. Para las personas naturales y jurídicas, la unidad tributaria para la declaración y el pago del arancel es de 0,02 bolívares. La base para el pago del impuesto es de 1.000 unidades tributarias, equivalente a 20 bolívares, percibidos por una persona natural durante el año anterior. Así lo explicó, lo han explicado las autoridades tributarias. Así que mucha atención, vence entonces hoy 31 de marzo el plazo para declarar el impuesto sobre la renta. La Fundación El Niño Simón va a los municipios para atender menores vulnerables. En otras informaciones,
También dice que el gobernador Luna reactivó planta embotelladora de agua mineral El Turpial. Y también toca el tema de farándula. Bruce Willis le dice adiós a la actuación por problemas de salud. Bueno, vamos a revisar la portada del diario La Calle que circula en el estado Carabobo. El titular principal señala lo siguiente: garantizan combustible a transportistas. Ya habíamos ahondado en esta información, revisamos otros títulos. Policías realizaron operativos de seguridad en autobuses. Iglesias y templos abrirán esta Semana Santa con el 70% de aforo. Muchos comercios en Valencia no saben cómo cobrar el nuevo impuesto. Hablan del IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y la gráfica principal dice esto: la Isabelica ya tiene su Plaza Drácula y allí se ve al gobernador de la entidad. Bien, vamos ahora de inmediato entonces a el estado Carabobo, es decir, el estado Lara con la prensa, y toca el tema, bueno, recurrente sobre los apagones y unas cifras alarmantes. Ahí apagones causaron 233 muertes entre 2019 y 2021. Se trata de una encuesta nacional de hospitales que está avalada por la Academia Nacional de la Medicina y revela que el número de pacientes que han fallecido producto de los apagones desde 2019 a 2021 sería de 233 personas. En este periodo, 233 personas que requerían cirugía, respiración mecánica, perdieron la vida por la falta de electricidad en centros de salud tan críticos que no cuentan con plantas eléctricas. En otras informaciones dice que solo 25% de los comercios cobraría el impuesto a las grandes transacciones financieras de esta zona ahí en Lara. Informaciones entonces del diario La Prensa. Bueno, y a esta hora vamos a revisar algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. Este recorrido lo iniciamos en el estado Nueva Esparta con nuestra compañera Lisbeth Miquilena. Sí, muy buenos días. Amanecemos informándoles que habitantes de la urbanización Maneiro en la isla de Margarita permanecieron 23 horas sin servicio de electricidad. Esto debido a la falta de mantenimiento. Denuncian que esta situación se repite aproximadamente cada mes y medio, por lo que exhortaron a las autoridades gubernamentales municipales, así como a la empresa Corpoelec, a poder atender esta situación. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que usuarios de algunas rutas de transporte, sobre todo las extraurbanas, que son las que van hacia las zonas de expansión de Puerto La Cruz y Barcelona, están denunciando el cobro adicional en el precio del pasaje, un cobro ilegal por parte de quienes cubren estas rutas, y piden a las autoridades competentes pues tomar cartas en el asunto. Hola, buenos días. Nosotros amanecemos en el estado Lara informándoles que la prefectura del municipio Torres, específicamente en la población de Carora, emitió un decreto el cual prohíbe el uso de motocicletas en horas nocturnas, específicamente en el horario comprendido desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto motivado a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se han registrado en esta jurisdicción, y cabe destacar que el pasado fin de semana 2 personas perdieron la vida por estar involucradas en este tipo de accidentes. Hola, buenos días. El estado de La Guaira amanece consternado tras conocerse que la madre de 2 hermanos, una niña de 11 años y un varón de 6, era cómplice del abuso sexual continuado que venía efectuando el padrastro de los pequeños. La información se conoció durante la audiencia de presentación del sujeto tras la declaración de las víctimas, y por esta razón, desde el Tribunal Primero de Control de Violencia contra la Mujer de La Guaira se libró una orden de aprehensión en contra de Sonia García Pineda, de 30 años, detención que efectuaron funcionarios de la Policía Municipal de Vargas. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y también sus mensajes a través de @el_noticiero y la etiqueta Primera Emisión, así que quédense con nosotros. Mira, nuestros televidentes están acostumbrados a que les digamos la hora en este corte, son las 6:37 minutos de la mañana, ya venimos. Así es. Bien, amigos, vamos de inmediato a revisar la prensa internacional. Nos vamos a Chile con el diario El Mercurio. Un tema financiero. El Banco Central recorta estimación de crecimiento para este año y anticipa trimestres con una contracción de la economía.
Esa es la información más importante en tema económica. Y también le tenemos un tema aquí en el diario del Mercurio, y es que condenan por el delito de incendio al único imputado por la quema de la estación San Pablo del metro. Ahí en Chile, las noticias más importantes del diario del Mercurio. Vamos a revisar la portada del diario El Observador. Circula en Uruguay. Su titular está vinculado con el tema económico y además lo acompañan de una gran gráfica. Dice, sube y baja. El presidente Lacalle dijo este jueves que se analizarán medidas para quitarle impuestos a productos de la canasta básica y así bajar su precio. También anunció que aumentarán el precio del combustible, gasoil y la nafta. Bueno, vamos ahora de inmediato con el diario El Comercio de Perú. Ahí dice que la Corte de Derechos Humanos pide al Estado peruano que no libere a Fujimori. La resolución del Ejecutivo tiene de alguna manera que pide abstenerse de cualquier medida de liberar al peruano Fujimori, así que bueno, mucha expectativa ahí en Perú y en el mundo sobre esta decisión que podría tomar entonces Perú. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Expreso. Este periódico circula en Ecuador. El titular principal dice lo siguiente: Cabildo aprovecha victoria ajustada del no para presionar con reclamos. También se señala que el cambio en el Ministerio de Gobierno es también de aliado. Atrás quedaron las posturas rígidas y la unión de la política y la seguridad. Bien, amigos, llegó el momento de revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Mucha atención. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Andes, Amazonas, Bolívar y Esequibo. Caracas estará parcialmente nublado con precipitaciones. Temperatura mínima 19 grados, temperatura máxima 31 grados. Valencia parcialmente nublado, temperatura 25, temperatura máxima 34 grados. También en Maracaibo abundantes precipitaciones, temperatura mínima 26, temperatura máxima 36. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Por supuesto, si quieres más información, ingresa a la página www.unamed.gov.be. Vamos de inmediato con Ricardo Salmerón. Adelante. Bueno, y comenzamos a revisar denuncias que llegan a nuestra cuenta en Twitter. La primera de ellas nos dice lo siguiente: han pasado meses y los entes competentes aún no han dado respuesta sobre un hueco que hay en la avenida principal de los Ruices. Ahí tienen la imagen, sentido norte-sur. Señala acá el usuario que ya mide 15 centímetros de profundidad. También por acá nos dicen, señores de CanTV, ¿hasta cuándo el problema de falla de internet en las minas de Baruta, calle Las Palmas? Johnny González reitera denuncia de una tanquilla desbordada desde hace 11 meses en el sector Paraíso, parroquia Chiquinquirá. Por acá también nos informan que hay un problema con el suministro de agua, Ruta 2, Los Nuevos Teques, comunidad, más de 100 días sin recibir el servicio de agua. En los vecinos de la calle Los Bambúes, en Prados del Este, municipio Baruta, hace un llamado al alcalde para que se aboque a asfaltar y también a iluminar la zona. Por acá nos escriben desde Katia, señalan que hay un problema con la escuela del sector, se está cayendo a pedazos. Nada, que le hacen un cariñito. Por acá también nos escriben desde Prado Humboldt, sin internet, ABA por dirección IP, más de 11 meses. Bueno, otros mensajes nos envían saludos desde Nirgua y también un mensaje positivo de buenos días del señor Luis Pinto. Bueno, por cierto, hablando del tema de los vecinos, en la calle Macarizagua, San José de los Altos, la carretera nacional, 6 meses sin agua. Tienen ahí los vecinos, están reportando esta situación. Han llamado al alcalde, a Farifraja, también al concejal Giovanni Quintana, a la gobernación. ¿Qué pasa? Que no envían el vital líquido a San José de los Altos, calle Macarizagua y carretera nacional. 6 meses sin el vital líquido. Es realmente sorprendente, aunque hay zonas inclusive que tienen hasta años ahí en los Altos Mirandinos. Bueno, un problema que debe ser atendido con prontitud por las autoridades. Nos vamos con Carlos a ver qué tenemos en la próxima parte. Por cierto que ayer hubo una caída terrible del internet en el 73 o el 75% del país. Más o menos al final de la tarde, más de 1 hora y pico. Bueno, a lo mejor hay secuelas por lo que tú estabas señalando en un momento. Bueno, amigos, también recuerden que hoy cierra el plazo para pagar el impuesto sobre la renta. Titulares, en este caso,
Hoy a las 2:30 de la tarde, sesión en la Asamblea Nacional, al parecer para la escogencia definitiva de los magistrados titulares y suplentes, también el inspector nacional de tribunales y el director de la Escuela de la Magistratura. En este caso, bueno, magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Ha habido un cierto retraso, algunas diferencias en cuanto a lograr el consenso y el porcentaje necesario para poder nombrar a estos nuevos magistrados. Un tema controversial en este sentido. Bueno, el otro tema importante, la reforma de la ley del impuesto a las transacciones financieras. ¿Qué lío hay con todo esto, no? Hay que aclarar la situación, hay que despejar todo tipo de dudas. Hay quienes sugieren, expertos tributarios, economistas, que el gobierno haga modificaciones y que despeje todo tipo de interrogantes. No se sabe cómo se va el agente receptor, en este caso el comercio en términos generales u otro tipo de operaciones, cómo se va a convertir precisamente en eso, cómo va a retener ese 3%. Las máquinas fiscales tienen solamente un reflejo en bolívares para el impuesto al valor agregado. ¿Cómo se va a cobrar ese 3% en divisas? Confusión sobre el uso de las tarjetas de crédito y débito. Esas no pagan ningún tipo de impuesto. Con el CELE y el PayPal. Bueno, confusión porque son aplicaciones internacionales y hay quienes dicen que deben pagar también el 3% del impuesto. Total que eso es un lío que debe despejarse en ese sentido. Otras informaciones, bueno, sobre el COVID. Tenemos en este caso pues las cifras, las estadísticas nacionales, también algunas notas internacionales, sigue reduciéndose. En este caso, pues el número de contagios y, bueno, afortunadamente también el número de personas fallecidas. Otras notas también destacan Ucrania. Bueno, expectativa, los rusos comienzan a replegarse en algunas zonas, incluso cerca de Kiev, la capital ucraniana. Refuerzan su, digamos, poderío militar en la zona oriental, en la región del Donbass. En fin, nos estamos aproximando al final de la guerra. Ojalá sea así, pero no hay acuerdo. Continúan los combates y también la ofensiva militar rusa en varias ciudades o sobre varias ciudades en Ucrania. Así que muy pendientes en este sentido. De lo internacional también podemos destacar, pero acá en el continente, la invitación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que no sea liberado el expresidente Alberto Fujimori, decisión que había tomado pues la Corte Constitucional del Perú. Habrá que esperar una decisión final en este sentido. Tendremos información también deportiva, grandes ligas, fútbol, en fin, en el espacio de la entrevista a propósito de la reforma de la ley a las grandes transacciones financieras. Vamos a conversar con Rosa Caballero, es una abogada especialista en temas tributarios y al concluir pues tenemos información también del arte y el espectáculo, así que no se retiren. Al retorno estaremos compartiendo con todos ustedes. Iniciamos la ronda de noticias informándoles que el presidente de la República, Nicolás Maduro, denunció este miércoles que con las sanciones y bloqueos impuestos por otros países a Venezuela se le prohibió el uso de divisas. Se le ha prohibido al Estado venezolano utilizar el dólar, la moneda del dólar. Una moneda de cambio internacional no debe ser para ser utilizada en el chantaje geopolítico o político. Tiene que ser una moneda con estabilidad, que pueda soportar cualquier circunstancia de conflicto mundial, sea la que sea, y se respete. Y en donde todos los países del mundo tengan acceso por igual. Debe ser un sistema monetario nuevo. A Venezuela se le prohibió vender el petróleo. Bueno, ¿cuántas agresiones crueles, injustas, criminales hemos sufrido? ¿Y cuántos de los países representados aquí también los han sufrido? Por otra parte, durante un acto de despedida dirigida a los embajadores de la República de Nicaragua y Sudáfrica, el mandatario entregó la Orden Francisco de Miranda en su primer... Bien, y el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró que Venezuela está lista para potenciar las relaciones comerciales con Colombia. Esto luego de sostener una reunión con empresarios del país vecino en la entidad tachirense. Pero aquí estamos recibiendo un grupo de empresarios colombianos
preparando las condiciones para la futura apertura comercial. Hombres que, bueno, y mujeres que quieren comerciar con Venezuela, invertir y reanimar esa dinámica comercial que nunca debió haberse roto. Así que bueno, estamos trabajando por el bienestar, la prosperidad del pueblo tachirense y también de la integración colombo-venezolana. Bernal también lamentó que el gobierno de Iván Duque se negó al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Ejecutivo venezolano y manifestó que espera que la próxima administración de la nación andina tenga la voluntad política de propiciar un proceso de integración bilateral. El mandatario regional también destacó que se encuentra trabajando para optimizar el proyecto de la Zona Económica Especial San Antonio Ureña, esto con el objetivo de incorporar a inversionistas extranjeros y lograr un emporio comercial que se extienda por toda América Latina. A las 12 de la medianoche de este jueves 31 de marzo vence el plazo para la declaración del impuesto sobre la renta. Toda persona natural con ingresos mayores a 20 bolívares debe hacer la declaración de rentas en el portal del CENIAT. En esta oportunidad, 15 bancos están autorizados por el organismo para recibir los pagos del tributo, tanto por taquilla como de manera electrónica. Además, el ente tributario aclara que quienes desean hacer el pago de forma manual deben descargar e imprimir 5 ejemplares de la planilla de pago en el portal del CENIAT y llevarla junto con el monto en efectivo a la institución financiera autorizada. Los pagos en criptomonedas o divisas serán expresados en bolívares. El contribuyente que no haga su declaración de impuestos recibirá una multa de 150 unidades tributarias, tal como lo establece el actual Código Orgánico Tributario. Cambiamos de tema. Un fallecido y 69 casos de COVID-19 se registraron en el país durante las últimas 24 horas. Esto según el reporte oficial de las autoridades. Los casos comunitarios se detectaron en 16 entidades del país. Caracas, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de contagios con 17 casos activos en 6 parroquias. Le siguen el estado Zulia con 12 y Bolívar con 7 casos. En cuanto al fallecido, se ubicó en el estado Miranda. Con estas cifras, la cantidad de decesos en Venezuela se eleva a 5.682 y hasta el momento 520.373 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de su cuenta en Twitter. Bien, amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Bueno, al regreso vamos a seguir revisando otras informaciones de interés para ustedes. Ya venimos. Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Esta fecha fue establecida por la Organización Mundial de la Salud para sensibilizar a toda la población sobre la necesidad que tienen los pacientes diagnosticados con esta enfermedad, así como impulsar hábitos mucho más saludables que ayuden a evitar que se desarrolle esta patología. SECODAP recomendó al Estado la creación de defensorías de niños y adolescentes para todo el país, esto para evitar que sean captados por organizaciones criminales, según una investigación realizada por la organización que defiende la niñez. En la Cota 905, en La Vega y en el Cementerio, organizaciones criminales han reclutado a menores para delinquir. Según la investigación, la captación estaba determinada por lazos de afecto entre miembros de la comunidad y los de la megabanda del Coqui. Muchos pedían trabajo por estar insatisfechos en su calidad de vida y otros eran reclutados por delincuentes que a través de infiltrados mapeaban el terreno para conocer en detalles la zona y además evaluar el perfil de los futuros miembros de la organización criminal. En La Vega, también actuó el reclutador profesional, es decir, una persona que estaba exclusivamente o concentradamente dedicada a hacer estos ofrecimientos de ingreso en dólares, de ropa y calzado de marca. Lo pudimos entender a través del trabajo de documentación, lo importante que es para estos muchachos de esta comunidad el tema de la ropa y calzado de marca. Es un símbolo de estatus, es una necesidad
totalmente real. El trabajo también reveló que existía un escalafón criminal con los cargos de los menores dentro de la organización. Todo indicaba que mientras más se ascendía, más peligro corría. La primera forma de aproximación es denominada mandadero. Es el que se encargaba de movilizar objetos no necesariamente ilegales. Le sigue el garitero, que se encontraba en las partes altas como vigilante. Luego el traficante, hasta llegar a malandro. El malandro es un cargo o una credencial que se obtiene como si fuera un acto de graduación y en vez de un título se le concede un arma o se le permite el acceso al arma. Entonces el malandro es el que ejerce la violencia letal, el que practica esos juicios sumarísimos, el que combate a los cuerpos de seguridad y el que por la vía de las armas garantiza que las reglas de la megabanda se cumplan. Y sobre todo el malandro es el que sostiene las economías criminales. Las economías criminales en este caso son básicamente secuestro, extorsión y robo de vehículos. Desde Secodap criticaron las calificaciones jurídicas contra los adolescentes detenidos durante los operativos policiales de junio del 2021, ya que fueron imputados por terrorismo. Aseguraron que no solo fue una detención, sino 3 los menores de edad imputados. Harley Monseguilemán, Televen. Y este miércoles se registraron en Caracas 2 protestas de diferentes sectores, una liderada por los jubilados y pensionados de la CanTV y otra por trabajadores del sector salud. Ambas coincidieron en un mismo punto y fue la petición de mejoras salariales para sus respectivos sectores. Los jubilados y pensionados de la Estatal de Telecomunicaciones se apostaron frente a su sede ubicada en la Avenida Libertador para denunciar incumplimientos en el contrato colectivo que habían acordado con la empresa. Entre las supuestas irregularidades resaltan irrespetos a las cláusulas de salud, una situación que, según lo expresado, es aún más grave en el interior del país. Cuando tú solicitas a través de los correos electrónicos, que todo el mundo no posee internet, tarda muchísimo en dar respuesta a la empresa sobre algún tipo de consulta, sobre algún tratamiento e inclusive hasta para operaciones de urgencia. La empresa tarda muchísimo en dar respuesta. Queremos 100% cubierto de medicina, 100% de asistencias médicas en clínicas privadas, porque estamos allí. Además de esta situación con los convenios de salud, los manifestantes también expresaron estar en desacuerdo con el nuevo tabulario salarial. No es que no querramos discutir un contrato colectivo, sino que no podemos discutir un contrato colectivo donde se viola el primer contrato de la nación, que es la Constitución Nacional. Se está violentando al no cumplir con el artículo 91, donde establece que tiene que dar un salario digno para que pueda vivir todo trabajador, activo o pasivo de la nación venezolana. Esa es la primera violación. Para discutir un contrato colectivo tenemos que nivelar los salarios al salario básico que establece la Constitución Nacional, que está por el orden de los $700. Menos no puede ser. Eso establecido de medio petro es una burla para todos los trabajadores a nivel nacional. Por otra parte, diversos trabajadores del sector salud se apostaron frente a la sede de la Fiscalía en Caracas para rechazar el nuevo ajuste salarial con el que denuncian que perdieron diversos beneficios. Nos ha violentado la contratación colectiva. En este caso nos han rebajado cláusulas económicas en aproximadamente un 60%. Igualmente nos han eliminado cláusulas como el transporte, la alimentación, el DASPU, que es la cláusula de dedicación al servicio de salud. Igualmente, una cláusula que es de protección a la familia del 80%. Los trabajadores del sector salud indicaron que continuarán con estas acciones de calle el próximo 7 de abril en marcos del Día Mundial de la Salud. No cesarán con las exigencias de mejoras salariales y laborales en toda la capital y en todo el país. Mauricio Cruz, Televen. Y ante la supuesta negativa del Ministerio de Educación Superior para recibir un recurso de trabajadores de las universidades donde piden que se restablezcan los beneficios de contratos colectivos, varios representantes del gremio consignaron el documento ante la sede de la OPSU en la capital. Desde la Federación de Trabajadores Universitarios, la Federación de Jubilados y Pensionados y los sindicatos no federados, se emitió la misiva entregada a la Dirección de Planificación de la OPSU.
Eduardo Sánchez, representante del Gremio de Trabajadores de la Educación Superior, aseguró que la acción es un paso previo para solicitar la nulidad de las nuevas tablas salariales ante el Tribunal Supremo de Justicia, luego de no ser recibidos en el ministerio. Es una táctica dilatoria. Están cometiendo un delito porque están robando a los trabajadores, se les está accionando directamente, se niegan a recibirlo para después decir nosotros no hemos recibido nada. Y hoy lo que queremos es que todo el país sepa que la ministra sabe que los trabajadores están consignando un recurso de nulidad porque van al TCJ, que se negaron a recibirlo allí, que lo estamos consignando aquí, porque el funcionario, el director de la OSO, el director general, nos está dando la fe de que él va a recibir y va a poner su firma allí y se va a encargar de entregarlo a la ministra. Sánchez detalló los beneficios que les fueron eliminados. La prima de grado académico, que es de los profesores, que es equivalente al 40% del salario normal, se le eliminaron, ni siquiera le dieron uno. La prima por eficiencia, que tiene un 40%, y la prima para los empleados, que tiene un 24% del salario normal del trabajador, es decir, todo lo que el trabajador dice, al 24% es equivalente a la prima, se la bajaron a 12%. La prima de antigüedad de profesores, obreros y empleados, que es el 2% del salario normal por años de servicio de manera ilimitada, pues sencillamente ellos la redujeron al 50% porque les dio la gana. El presidente de la Federación de Trabajadores Universitarios, Eduardo Sánchez, también exigió el pago pendiente a los jubilados desde el año 2010 y pidió que se realice al monto salarial actual. Recordó la convocatoria a manifestación en la sede del Ministerio del Trabajo en la capital el próximo 6 de abril. Jonathan Cárdenas, Televen. Vamos a revisar ahora información en materia política, y es que en medio de la presentación de su nuevo partido político que lleva por nombre Futuro, el dirigente Henry Falcón expresó estar de acuerdo con las primarias que planteó la oposición venezolana, pero solo si el verdadero objetivo es escoger una candidatura única y real para las próximas elecciones presidenciales del año 2024. Ojalá y esa comisión que va a evaluar esa posibilidad de encuentro a través de una normativa reglamentaria pueda también concertar con todos los factores y que no sea materia solo de un grupo, desconociendo a la gran mayoría que están inscritos también en ese propósito de cambio necesario en el país. Por otra parte, Falcón alegó que para ganarse la confianza de la población es indispensable el contacto con los ciudadanos y la adaptación a los nuevos tiempos. La globalización, las nuevas tecnologías, la innovación, la renovación necesaria y presentar de acuerdo a esa realidad mundial y a la interpretación que de manera obligatoria debemos hacer del esquema y la dinámica venezolana, o sea, presentar alternativas para que el ciudadano recoja en nosotros, más que expectativas, una visión prospectiva de verdadero futuro en atención de sus grandes necesidades y soluciones a sus problemas. Sería única, extraordinaria, no se había dado un caso parecido. Felicito realmente a los iniciadores o a los que tuvieron la iniciativa de esta reunión, porque creo que al final del día es un ganar-ganar. Los que apostamos a producir en Venezuela creemos que tenemos suficiente capacidad para poder distribuir nuestros productos a nivel nacional y sobre todo con calidad. Se tiene previsto que las jornadas de distribución de pescado inicien el próximo 4 de abril, contando con al menos 1.000 toneladas del rubro para el abastecimiento durante el asueto de la Semana Mayor. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvieron a un hombre que intentó asesinar a su expareja en el sector Ecuador de la parroquia Caricuao, en Caracas. El sujeto fue identificado como Elisaúd Guzmán Carranza, de 36 años, quien presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y amenazó con dispararle con un arma de fuego de fabricación casera, luego que la mujer no aceptó una propuesta de reconciliación. Tras la detención, la policía halló en el sistema de investigación que el agresor tenía antecedentes por homicidio calificado. En Carabobo fue capturado un sujeto que abusaba sexualmente de mujeres que contactaba a través de la red social Tinder. La directora de la Policía Municipal de San Diego, Delcis Durán, afirmó que el agresor, una vez que concretaba las citas a través de la famosa aplicación, llevaba a las víctimas a lugares solitarios para cometer el delito. El sujeto, identificado como Ringer Harrison, fue capturado en una estación de servicio de la entidad. Ante tales hechos, el Servicio de Investigación Penal instó a todas las personas.
Con éxito se celebró la edición número 18 del Clásico Ciclístico Ciudad de Valencia, que contó con la participación de más de 400 atletas de todo el país. Atletas de al menos 7 categorías masculino y femenino participaron en la vuelta, que tuvo un recorrido aproximado de 100 kilómetros. El ciclista Luis Pinto del equipo Venezuela País de Futuro obtuvo el primer lugar en la categoría élite, mientras que Angisabel Luque de Café Flor de Patria del estado Trujillo hizo lo propio por las damas. En la modalidad juvenil, Angelvis Arroyo, también del equipo Venezuela País de Futuro, fue el ganador, y Raibelis Moreno de Lara fue la vencedora por las chicas. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, agradeció a todos los participantes por asistir al evento deportivo y manifestó su respaldo a la Federación Venezolana de Ciclismo para continuar desarrollando este tipo de actividades en la ciudad que promueven la práctica de esta disciplina y el uso alternativo de la bicicleta como medio de transporte. Quiero agradecer a la Federación Venezolana de Ciclismo, a la Asociación Caraballeña de Ciclismo, porque dentro de su programación está el Clásico Ciudad de Valencia. Repito, tenemos dos eventos con el ciclismo venezolano, el Clásico Ciudad de Valencia y el Clásico de Nuestra Señora del Socorro en el mes de noviembre. Además, tenemos paradas de la Vuelta de Venezuela y próximamente desde aquí va a partir la Vuelta Ciclística de Venezuela en su categoría femenina, cumpliendo otra vez una promesa de campaña. En campaña estuvimos en la Vuelta de Venezuela y asumimos el compromiso de apoyar el desarrollo del ciclismo en el municipio Valencia. Desde el estado Carabobo Andino, Ignacio Yaguare, Televen. Bueno amigos, momento de un nuevo corte. En la próxima parte, pues venimos con más del noticiero Primera Emisión, ¿no? Así es, bueno, Carlos Fernández va a entrevistar allí a Rosa Caballero. Ella es abogada especialista en Derecho Tributario. Se solicita con carácter de urgencia una prótesis con sujetador elástico por encima de la rodilla de tipo modular con pie Sash para el paciente Albino Contreras. Las personas o instituciones que puedan colaborar, favor comunicarse al siguiente número telefónico 0412-544-9228. Bien, vamos a conversar con Rosa Caballero. Ella es abogada especialista en Derecho Tributario, integrante también, pues, de la Asociación de Abogados Tributarios del país. Creo que así se llama. Tú me corriges, Rosa, cualquier cosa, y puedes agregar también alguna otra nomenclatura que desees sobre las responsabilidades que tú asumes. Pero, mira, es bien importante que estés aquí, porque lo que se ha generado con la implementación de este impuesto o la reforma a la ley del impuesto de grandes transacciones financieras o sobre grandes transacciones financieras es muy grande. A pesar de que se explicó, se dijo, hubo reformas incluso del proyecto de ley, terminó solamente aceptándose que el pago en efectivo era el que iba a pagar el tributo del 3%, que tarjetas de débito o crédito con cuentas en divisas nacionales no, tampoco las internacionales. Pero hay una confusión porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Y cómo pago esto? Eso no se refleja en ninguna factura, Rosa, porque además la máquina fiscal te refleja el cobro del impuesto al valor agregado, que es en bolívares. ¿Y cómo vas a hacer con el 3%? Trata de explicarnos, son muchas cosas de verdad, pero tratar de orientar a la gente sobre todo. Vale, muy buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, formo parte con mucho orgullo del Consejo Directivo de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, órgano divulgativo y del estudio del derecho tributario en Venezuela por más de 50 años. Y bueno, ciertamente esta ley de reforma tiene muchísimas aristas y desde distintas perspectivas, ¿ok? Como bien lo apuntaste, el impuesto a las grandes transacciones financieras no es un impuesto nuevo. Desde el año 2016 estaba vigente en nuestro orden tributario, solo que, aunque su naturaleza de alguna manera determinaba que debía incorporarse de manera temporal, porque son impuestos regresivos que no atienden a la capacidad económica y que descomponen y afectan lo que es un sistema tributario, bueno, aunque debía mantenerse o debía ser su espíritu temporal, pues se ha perpetuado en el tiempo. Anteriormente solo afectaba a los sujetos pasivos especiales. Es bueno que, perdona que te interrumpa, que digamos conceptualices un poco, expliques un poquito qué son esos sujetos especiales. Fíjense, anteriormente estaba dirigido
o los sujetos pasivos eran los sujetos pasivos especiales o lo que tradicionalmente le conocen como contribuyentes especiales. Esta figura fue creada desde hace mucho tiempo, pero se ha desnaturalizado. ¿Por qué? Porque en principio se crea la figura, la administración la crea, digamos, para categorizar a un segmento de contribuyentes que por los grandes volúmenes de sus operaciones, pues merecían o permitían o fungían como un brazo para asistir a la administración. Es decir, controlar a través de ese gran contribuyente las distintas operaciones y cómo participaban y permitirle de alguna manera a la administración coadyuvarle en sus labores de control. Sin embargo, siendo que ese propósito que era, mira, estar más de cerca con esos grandes contribuyentes, se fue desnaturalizando en el tiempo y más bien al día de hoy, quien es calificado como sujeto pasivo especial parece ser una suerte de sanción desde el punto de vista práctico. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que tú seas sujeto pasivo especial te pone en una especial condición en el que tú por esa situación vas a ser objeto de determinados tributos, como es el impuesto a los grandes patrimonios, como lo era hasta la semana pasada el impuesto a las grandes transacciones financieras. En materia sancionatoria, por ejemplo, si incumples o incurras en ilícitos formales, tu sanción por el solo hecho de ser sujeto pasivo especial se incrementa en un 200%. En fin, se le coloca y ahora en una situación mucho más compleja porque además tiene que asumir una serie de obligaciones como agente de percepción. De tal manera que la calificación como sujeto pasivo especial, además de vulnerar el principio de igualdad tributaria, coloca a esta categoría de contribuyentes en una situación bastante delicada. Lo que pasa es que ahora me imagino que ya ese concepto, pues, con esta reforma, más bien ya no es solamente para un pequeño grupo de personas que tenían responsabilidades de carácter tributaria, sino que ahora va para una cantidad de personas que en una operación normal, cotidiana, pues tiene que pagar con dólares en efectivo o el euro o cualquier otra divisa o una criptomoneda que no sea el petro. Que es muy poca gente lo que es así, fíjate. Utiliza. Ciertamente, con el tema de los sujetos pasivos especiales también había un gran punto, producto de la subvaloración de la unidad tributaria, del desfase de lo que es lo que debería ser su valor real. Eso conduce a que potencialmente todos podamos ser en algún momento calificados como sujetos pasivos especiales, porque todos vamos a llegar a ese umbral de ingresos mínimos a partir de los cuales podríamos ser calificados y debidamente notificados como sujetos pasivos especiales. Eso por una parte. Por la otra, ciertamente sí hay un gran impacto, porque este era un impuesto que antes estaba dirigido a esa categoría de contribuyentes y ahora, digamos que amplía su espectro e incluye a unos nuevos sujetos pasivos como lo son las personas naturales y las personas jurídicas o entidades económicas sin personalidad jurídica que no hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales. ¿Qué quiere decir? Que al día de hoy tenemos que todos podemos ser potencialmente sujetos pasivos de este impuesto a las grandes transacciones financieras siempre que se verifiquen unos determinados supuestos. Originalmente la ley causa mucho revuelo porque dice, oye, quiere decir esto entonces que todas las personas naturales cuando vayan a pagar en divisas tendrán o estarán obligadas a pagar un 3% adicional. Sí, pero no. ¿Por qué te lo digo así? Porque sí, primero sale la ley de reforma parcial, pero posteriormente sale un decreto de exoneración. Si bien este decreto de exoneración versa sobre la compra, la venta, las operaciones de títulos valores, no es menos cierto que en el texto de este decreto se establece una norma de no sujeción. Esta norma técnicamente no debió estar ubicada en este decreto, sino en el propio cuerpo de la ley. De hecho, no debió haber sido ni siquiera una no sujeción, sino una exención. Pero en cualquier caso, lo que son cuestiones técnicas y lo que nos interesa es que este decreto señala básicamente que habrá dos supuestos en los cuales cuando participen personas naturales o personas que no han sido calificadas como sujetos pasivos especiales, es decir, cualquier compañía que no haya sido calificada como tal, no se va a generar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Uno, cuando usted pague en bolívares desde su cuenta en divisas, sea que la tiene en cuenta custodia en Banca Nacional, o sea que está pagando a través de una tarjeta de débito o de crédito de banca internacional, no va a pagar. Y si usted va a pagar en efectivo, fuera, obviamente, sin intermediación del sistema financiero y el receptor del pago no es sujeto pasivo especial,
en ese supuesto tampoco se genera el pago o la obligación del IGTF. Fíjate, vamos a detenernos ahí, Rosa, porque eso es cotidianidad y es importante. Porque de repente en un supermercado, ¿verdad? En una red importante y calificada de supermercados, lo más probable es que si vas a pagar con divisas en efectivo, esto hay que subrayarlo, te van a cobrar ese 3%, por una parte. Pero, por ejemplo, una persona que va a una peluquería, ¿verdad? Simplemente a pintarse el cabello, a cortarse el cabello. O sea, ¿cómo le vas a cobrar el 3% a esa persona que tiene, por ejemplo, una tasa de costo para el servicio que va a recibir de $10? Le vas a cobrar el 3% sobre los $10. En fin, es en esas cosas pequeñas y menores donde se genera la gran confusión. Además, que hay gente que piensa por temor al fisco que si no te cobra el 3% por un pago que estás realizando en efectivo, entonces él se puede meter en un problema. Y todo eso tiene que despejarse definitivamente. Fíjate, en el ejemplo práctico que estás poniendo de la peluquería, que está muy bien sobre todo para el caso de las venezolanas que nos encanta estar en una peluquería. Si la peluquería no ha sido calificada como sujeto pasivo especial, usted puede pagar en efectivo y no se va a generar, hay una no sujeción, esa operación no va a generar el IGTF. Si por el contrario la peluquería es sujeto pasivo, pues sí, si yo pago en efectivo tendré que indefectiblemente pagar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Y de alguna manera esa obligación que va a asumir el receptor del pago, el comercio, no es algo, digamos, tan ligero como que, bueno, es que tengo que cumplir porque no me queda otra. Es que tiene la obligación y además hay una providencia que les califica a estos sujetos pasivos especiales como agentes de percepción del impuesto. Pero fíjate una cosa, Rosario, ya te voy a dejar nada más una acotación. ¿Cómo va a saber el dueño de esa peluquería o dueña de esa peluquería que es un sujeto pasivo especial? Listo. Necesariamente, para que usted asuma las obligaciones inherentes a un sujeto pasivo especial, la administración tributaria le tuvo que haber notificado mediante un acto administrativo, una providencia, que usted ha sido calificado como tal. Luego, si su umbral de ingresos es superior al que establece la providencia para poder calificar como sujeto pasivo especial, usted no va a partir de que ya, de inmediato y de manera automática, sujeto pasivo especial. No, la administración tributaria le tiene que notificar mediante un acto administrativo. Y si por alguna razón ese acto está equivocado y usted no llega a ese número de unidades tributarias, lo cual es poco probable porque está bastante rezagado, usted tiene derecho a recurrir. Es importante que se tenga presente que no se trataría en cualquier caso de un mero capricho del comercio o del receptor del pago de cobrarle el impuesto. Es que por su condición de sujeto pasivo especial, por su condición de agente de percepción, en el caso de que no incumpla o de que incumpla con esa obligación, pudiera estar sujeto a sanciones que podrían elevarse hasta un 2000% de la cantidad del tributo que debió percibir y no lo hizo. Sí, porque, Rosa, el temor, la inquietud que existe es que si el Estado como tal y su organización tributaria está en capacidad de medir y definir bien las cosas a la hora de que tenga que alguien asumir la responsabilidad, ¿verdad?, de convertirse en el receptor de ese 3% del impuesto a las grandes transacciones. Te propongo que hagamos una pausa y regresamos enseguida, porque de verdad que el tema, bueno, yo creo que pasaríamos muchísimo tiempo, vamos a tratar de ganarle completamente de acuerdo contigo. el tiempo. Vale. Bueno, regresaremos enseguida. Continuamos con Rosa Caballero. Seguimos hablando de este tema de la ley de impuesto, reforma a la ley del impuesto de las transacciones financieras. Fíjate, yo te mencionaba al principio, Rosa, el tema de las máquinas fiscales, que reflejan, ¿verdad?, su trabajo o su registro fundamentalmente en bolívares. ¿Cómo vas a recibir tú la constancia, verdad, de que te están tomando 3% o que estás pagando el 3% adicional por una compra que tú realices en divisa en efectivo? Porque si las máquinas fiscales no están preparadas para eso, ¿o acaso el 3% lo va a sumar la máquina fiscal y hace la conversión a bolívares, verdad, a la tasa oficial de lo que tú estás cancelando y que estás además adicionalmente tributando? A ver, es una pregunta que voy a tratar de responderla de la manera más sencilla posible. Esta providencia que designa a los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción, si mal no recuerdo, sale el 17 de este mes, es decir, que le dio muy poco tiempo a los contribuyentes especiales, como se le conoce, para poder
adecuar sus sistemas tecnológicos e incluso sus propios sistemas administrativos internos. Esa providencia señala que quienes tengan máquinas fiscales tienen la obligación de adecuarlas y tendrán que incluir, así como se incluye el 16% del IVA, el 3% que corresponde al IGTF. ¿Qué sucede? Que desde el punto de vista práctico, como de alguna manera, hay sujetos pasivos especiales que son grandes empresas, que todavía las hay en Venezuela, pero también hay sujetos pasivos especiales que son pequeñas o medianas empresas que sin duda alguna acometer este tipo de adecuaciones le supondría un gasto, o mejor dicho, un costo importante que incluso podría afectar su flujo de caja. Estamos hablando de comercios pequeños que han sido, por ejemplo, calificados como sujetos pasivos especiales y cuando piden un presupuesto para adecuar sus máquinas fiscales, estaríamos hablando de $2.000, $3.000. Es un costo importante. Y además en un periodo muy corto de tiempo, una semana y media. No, tendría que surgir, Rosa, una providencia de parte del Estado venezolano de flexibilizar aún más en el tiempo para que la gente tenga la posibilidad, o los sujetos especiales, pasivos especiales, puedan tener el tiempo suficiente para poder adaptar esas máquinas fiscales y poder entonces hacer la retención de ese 3%, ¿no? Al final de cuentas. Sí, lo que sucede es que... Perdona, digamos, ¿y se va a reflejar cómo? Ahí está mi gran pregunta. ¿Cómo te lo van a reflejar? ¿En dólares porque es pago con divisa? Porque la máquina fiscal te lo refleja en bolívares con el pago del impuesto al valor agregado, pero en este caso... A ver, hay mucha vaguedad en lo que respecta porque la norma incluso ha sido imprecisa. Pareciera que incluso ante la posibilidad de hacer pagos mixtos, porque es perfectamente posible que usted pueda pagar una parte en bolívares y otra parte en dólares de un importe total, pues la parte en bolívares será grabada con el 16% que corresponde al IVA y solo el excedente que usted pague en dólares en efectivo, pues será grabado con el 3%, ¿ok? Eso se supone que debería hacerlo la máquina fiscal, pero esos sistemas están parametrizados y es falso que con su máquina fiscal que usted usaba la semana pasada va a poder ahora reflejar un IGTF. Tiene que hacer una adecuación necesariamente. Adecuarlas, claro. Y digamos, en los comentarios previos, en lo que usted me comentaba, bueno, pero quizás el Ejecutivo, la Administración dictó una providencia para conceder un lapso. Yo, honestamente, sobre la base de nuestra experiencia, vemos que la administración tributaria, incluso la administración tributaria en general ha sido reticente. Fíjate que estas han sido unas reformas absolutamente inconsultas que se han hecho sin las respectivas, primero las consultas que deben haber, segundo los estudios económicos, tercero un impuesto que es regresivo y que atenta y que a veces da la impresión de mucha improvisación a la hora de... Absolutamente. Entonces, de alguna manera, fíjate, nosotros, incluso desde la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, desde hace muchísimo tiempo hemos hecho distintos exhortos, pronunciamientos, llamados, propuestas para recomponer el sistema tributario en beneficio del progreso del país, de la economía y, por supuesto, de elevar, como lo indica la Constitución, el nivel de vida de la población y del venezolano. Pero fíjate una cosa, Rosa, que quería comentarte adicional. Conversando previamente, incluso la aprobación como tal de este nuevo o reforma de este instrumento, algunas personas llegan a reconocer que para el Estado venezolano, cuando haces el balance de las cosas, al final de cuentas, no va a representar mucho lo que tú puedes recaudar a través de ese 3%. Tampoco es una cosa así desmesurada ni desproporcionada. Si en mi opinión pones en una balanza el beneficio o la recaudación efectiva del Estado por IGTF versus el perjuicio económico que puedes causar, sobre todo al venezolano de pie, sin duda alguna que tal como está concebida esta ley de reforma no encuentra justificación alguna. ¿Por qué? Porque no solo es la afectación de ese 3% que quien va a pagar en divisa en efectivo va a tener que asumir. Estamos hablando de un impuesto regresivo, un impuesto indirecto que usted no va a poder recuperar ni trasladar. Quiere decir esto que en los distintos eslabones de ciertos productos que llegan a un consumidor final, de alguna manera, directa o indirectamente, ese 3% se va a ir reflejando en cada uno de los eslabones. Por eso el temor a la inflación también otra vez. Por supuesto. Entonces tú dices, ¿cuáles son verdaderamente? No lo pagas tú, pero te lo van a cargar de manera indirecta. Estamos completamente de acuerdo. El que te precede en la cadena lo está asumiendo, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final. Y en la cadena hay muchos eslabones. El importador va al distribuidor, del distribuidor al mayorista, luego el minorista y el minorista al consumidor final. ¿Cuál será el verdadero impacto? Por eso es que
hacemos nuestros mejores votos para que esta situación sea reconsiderada en beneficio del desarrollo del país y del respeto a lo que es el mínimo vital del venezolano a pie, ese pedacito, digamos, del patrimonio de cada quien que debe ser respetado para poder cubrir tus necesidades básicas. Se hablaba de que esto solamente tendría, bueno, imagínate, en la otra ley, la inicial, duró más del tiempo debido y ahora hablan de que esto sería solamente por un año. ¿Tú manejas alguna información en ese sentido? ¿Va a ser por un año? Claro, la pueden extender igualmente, ¿no? A ver, la duración o el plazo de un año versa sobre la exoneración, o mejor dicho, la no sujeción de las operaciones para el caso de personas naturales. El impuesto per se, bueno, aunque su naturaleza debería ser la de un impuesto temporal y provisional, vemos como te comentaba, desde 2016 hasta la fecha se ha mantenido. Es probable que esta exoneración sea prorrogada, vencido el lapso. Por eso es que decimos, mira, no debió concebirse como una no sujeción dentro de este decreto, sino como una exención dentro de la propia ley, porque la exención sí se mantiene durante el tiempo, ¿vale? Sí, y una última pregunta, Rosa, porque ya estamos por culminar. La confusión que se genera en el comerciante, en el sujeto pasivo especial, que por ejemplo no tenga claridad y entonces vaya una persona a cancelar con tarjeta de crédito o de débito sobre cuenta de divisas en el país o una tarjeta de crédito internacional, que se sepa que no lo puede cobrar porque ya me han llegado informaciones que por confusión o por no conocer, ¿verdad?, lo que significa esta reforma, están tratando incluso de cobrarle ese 3% a personas que van con tarjetas de débito y no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, así como existe una no sujeción para el caso de la persona natural que va a pagar en divisas, ¿ok? Siempre que quien reciba el pago no sea sujeto a pasivo especial, ¿ok? En ese caso hay una no sujeción. En este caso que me estás poniendo el ejemplo, si yo tengo mi tarjeta de débito o de crédito en cuenta nacional o internacional, ¿ok? Porque tenemos las cuentas custodias, y cuando me pasan por el punto de venta de la tarjeta, ese consumo es en bolívares. Esa operación no está sujeta al IGTF. Y si pretenden cobrar el 3%, tan sencillo que usted se retira del comercio porque le están detrayendo un impuesto que no corresponde. Y por último, porque no quisiera de verdad que cerráramos sin hacer esta reflexión, estamos ante una normativa que presenta serias lagunas. No solo adolece de vicios, incluso de orden constitucional, pero centrémonos en lo práctico, sino en las lagunas. Todos esos grandes contribuyentes que se encuentren confundidos y que no sepan, tienen que dirigirse a las gerencias generales de sus respectivas regiones y efectuar consultas ante la administración tributaria, porque ante eventuales sanciones va a poder defenderse de una mejor manera diciendo que en algún momento él señaló que estaba confundido, que expuso cuál sería su criterio y que la administración no le dijo nada. Eso es muy importante, esa orientación y esa recomendación final. Rosa, no sabes lo importante que fue haber conversado contigo, dar una serie de explicaciones y bueno, acercarnos un poco más. Creo que se impone una nueva conversación en una próxima oportunidad, porque esto va a seguir generando mucha incertidumbre. Vamos a una pausa, retornaremos con lo actual. Hola, ¿qué tal mi gente actual? Muy buenos días para todos. Yo soy Maite García, para los que ya me conocen y para los que no también me presento. Durante estos minutos vamos a hacer ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento para que ustedes estén al tanto de todo. Les dejo las cuentas para que nos comiencen a seguir a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram y también mi cuenta personal, @MaiteGarcíaG, para que también me dejen sus mensajes y así pues leerlos. Vamos a dar inicio a las noticias de arte y espectáculos y ya tienen su cafecito en mano. Y les tengo que contar sobre el actor Bruce Willis porque se retira a los 67 años de edad y le dice adiós al cine después de que los médicos le diagnosticaron afasia. Es una enfermedad que deriva en la pérdida de capacidad para expresarse y que también afecta a la capacidad de comprensión. Su familia ha publicado a través de todas las redes sociales un mensaje. Bueno, cerramos esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a dejar nuestra cuenta en Twitter en principio, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país, pero hay otra. Así es, tenemos a @TelevenTV con todo sobre nuestra programación. También le invitamos a revisar nuestra página en Facebook, Televen El Noticiero. Bueno, llegamos entonces al final y como corresponde nos colocamos nuestros tapabocas. Tengan un feliz día. Será hasta mañana entonces, después del himno nacional a las 6.